Dios lo bendiga en este día. Le damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesús. Gracias por otro día que Él nos da. Gracias por otra semana. Gracias por nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Tantas cosas que Dios nos da. Le damos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir adelante. Hemos estado o comenzamos la semana pasada una serie que se llama Caminando con el Señor Jesús, Caminando con el Maestro. Y vamos en esta jornada ah, vamos a ver su caminar sobre la tierra y las experiencias que él pasó y qué es lo que nos enseña a través de las experiencias que el Señor Jesús pasó en su vida. La semana pasada estudiamos o predicamos sobre cuando él fue al río Jordán, fue bautizado por Juan, iniciando su revelación a la gente, al mundo, de que él era el Mesías, el Cristo, el que vino a morir en la cruz del Calvario, a pagar por el pecado del mundo. Y vamos a ver aquí en estos versículos cuáles fueron los próximos pasos del Señor, qué fue lo que pasa después de esto, y aprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero antes vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Señor en este día por esta bendición de estar aquí estudiando la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Señor, te damos gracias en este día. Venimos delante de usted pidiendo que usted nos ayude, nos bendiga. Danos entendimiento, sabiduría, Padre, para poder entender lo que usted nos quiere enseñar en este día. Tomamos este día para agradecerte por tantas bendiciones, Señor. Hay veces, Señor, que nos ocupamos tanto, Señor, que, Señor, ponemos al lado, Señor, a un lado, Señor, el agradecerte. Pero en este día queremos tomar este tiempo para agradecerte, Señor, para decirte que te amamos, Señor, y que, Señor, te necesitamos, Señor. En cada momento, cada instante, Señor. Gracias, Señor, porque usted es fiel, usted es bueno, misericordioso, Señor. Ahora prepara nuestros corazones, nuestras vidas para aprender lo que usted nos quiere enseñar. Le damos la honra, la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4. Vamos a ver aquí la lucha de luchas, pelea de peleas. El Señor Jesús contra el enemigo, el diablo. Nos dice ahí, el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el penáculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, ah, perdón, entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Que Dios bendiga su palabra para siempre. Bueno, como le dije, aquí es la pelea de peleas, luchas de luchas, pie a pie, cara a cara. El Señor aquí enfrenta al diablo, al enemigo. Y hay mucha gente que no cree que el diablo existe. Déjeme decirle que el diablo es un deseo, que la gente no crea en él. Pero es verdad, es verdadero.
La palabra de Dios lo describe como el enemigo, y es enemigo porque nos dice Juan 10:10, de que él vino a matar, hurtar y destruir. La meta del diablo es destruir vidas, es deshacer vidas y corazones. Es el meta, destruir el enemigo. Y es un personaje verdadero que fue criado, que nos dice la palabra de Dios, rebeló contra Dios, y también tiene un sobrenombre que es el ángel caído. ¿Por qué? Porque es un ángel que no ah, desobedeció a Dios. So es un enemigo, y aquí es una pelea, una lucha espiritual contra el Señor Jesús. Y vamos a ver aquí qué es lo que podemos aprender de algunas cosas. El tema aquí es la tentación, porque el diablo, que quien quiere destruir vidas, vamos a ver que va a querer que el Señor Jesús caiga en tentaciones, que Él falle en las tentaciones. Y vamos a ver aquí qué es lo que el Señor Jesús enseña a través de la tentación. Ahora, el Señor Jesús apenas fue bautizado, está Él ya preparándose para revelarse aún más al mundo, y nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto dice que ayunó 40 días, 40 noches. Ahora, el desierto, en ese tiempo, si usted va a Israel, en el desierto, ah, en en el día es bien caliente, en la noche es bien fría. El Señor Jesús estaba pasando por días muy calientes. No estaba comiendo, estaba dedicando un tiempo, un acercamiento a Dios. Está en preparación porque ya va iniciado el ministerio. Está él ya rumbo hacia la cruz, comienza. De aquí a 3 años él llega a la cruz, en esa etapa se revela como el Mesías y hace muchas cosas para indicar que él es el Cristo, y que él vino a morir en la cruz del Calvario, ayudando, predicando, bendiciendo, revelándose como el Hijo de Dios. Y nos dice que está en el desierto, está en las noches frías, los días calientes, ayunando, dedicando el tiempo al Señor, a su Padre, en preparación para todo esto. Y dice que tuvo hambre. Una cosa que tenemos que entender, que el Señor Jesús tenía un lado divino, porque Él es Dios, pero también tenía un lado de naturaleza, natural. Era hombre también, por eso se llama el Hijo del Hombre. Y llamándose el Hijo del Hombre quiere decir que él tuvo hambre, como nos da hambre a nosotros. Él sintió dolor, como siente dolor mucha gente. Él lloró, nos dice la palabra de Dios, vivió momentos de emoción. Ah, so, en su lado natural, era físico. Y nos dice aquí que él pasó por hambre. Y eso es natural cuando uno ah, va a ayunar, cuando uno aparta un tiempo para acercarse a Dios. Y mucha gente lo que hace es de que ayunan para acercarse al Señor. Entonces, en el ayuno es un acercamiento a Dios, donde está dedicando un tiempo a Dios, y se aparta, se va al desierto para hacer esto. Y en un tiempo en donde eh, tiene hambre, en un tiempo donde está solo, no hay gente,
es cuando viene el enemigo y es ahí donde muchas veces el enemigo viene en un tiempo donde uno está pasando por situaciones difíciles, en situaciones donde quizás se sientan solos, en una situación donde ah, este, ah, momentos difíciles de la vida. Ahora, vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús hizo aquí para vencer al enemigo, para poder vencer en esta lucha, en esta tentación. Y tenemos que entender que la tentación si el Señor, si el diablo tentó al Señor Jesús, él va a tentar a todos. Va a haber tentación para hacer malas decisiones, para hacer maldades, para hacer cosas que a Dios no le agradan. So, la tentación, el enemigo la va a traer. ah, y, y vamos a ver aquí cómo es que el Señor Jesús pudo vencer y cómo qué podemos aprender para que nosotros también podamos vencer en tiempos de tentación. Ahora, ah, la semana pasada estudiamos que Jesús fue bautizado y empezó a revelarse como el Hijo de Dios. Por eso cuando vino Jesús para ser bautizado, nos dice que Juan lo miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo que Jesús era el Mesías, o se estaba revelando como el Mesías, como el Cristo, el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Después de esto vemos que el próximo paso es de que es llevado al desierto y él dedica un ayuno para preparación de su ministerio, preparación a todo lo que va a enfrentar. Y déjeme decirle que así vamos a poder vencer tantas cosas que pasan en este mundo. Ah, Uno tiene que vivir o caminar con el Señor Jesucristo. No hay nadie ni nada quien nos pueda ayudar como el Señor Jesús. Y aquí el ejemplo es de que Jesús se acerca al Padre en ayuno, se aparta de todo y está orando, está ayunando en el desierto, está en preparación, es un acercamiento a Dios. Y viene el enemigo, nos dice ahí el versículo dice, el siguiente día vio Juan, oh perdón, nos dice ahí que vino el diablo para tentar al Señor Jesús, versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego vemos de que viene el enemigo en tiempos, sí, donde el Señor se siente, en donde no hay nadie, donde tiene hambre en momentos difíciles. Y es cuando viene el enemigo y trata de tumbarte, trata de que caigas tú en una tentación. Ahora, lo primero que vemos aquí es que el enemigo no quiere que usted y yo podamos vencer en la tentación. La meta del diablo es tratar de tumbarnos, que uno caiga en la tentación, que no podamos vencer la tentación. El diablo no quiere que uno crezca en las cosas de Dios, que uno se acerque a Dios y va a hacer todo lo posible, va a hacer todo lo que él pueda para que uno no se acerque, para que uno no busque a Dios. Y es aquí lo que el enemigo está haciendo en contra la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús está dedicando un tiempo para estar con el Padre, está ayunando, está orando, está buscando a Dios, está preparándose. Y vino el tentador. Y déjeme decirle que es una táctica que el enemigo hace y es una meta, es que uno no busque a Dios, que uno no se acerque a Dios, que uno no lea la palabra de Dios, que uno no vaya a la iglesia, que uno no escuche las cosas de Dios. Esa es una de las metas del enemigo en la tentación. Ah, y aquí lo que vemos exactamente lo que el enemigo está haciendo en contra de la vida del Señor Jesucristo. Él vino, significa que él tenía un plan, el enemigo, y eso era tratar de parar al Señor Jesús a todo costo.
lo voy a repetir otra vez, por ejemplo, a todo costo Él va a tratar de que uno no busque a Dios, de que uno caiga en la tentación. El plan del diablo es que uno no sirva a Dios. El plan del diablo es que uno haga cosas que no le agradan a Dios, que caiga en las tentaciones. Ah, Él trata de parar que uno busque y sirva a Dios. En Génesis capítulo 3 podemos leer que cuando todo iba bien para Adán y Eva, el tentador vino y dice que tentó a Eva y después que Eva fue tentada, Adán fue tentado y ambos cayeron en la tentación. Él paró esa, eso bueno que iba en la vida de Adán y Eva. ¿Y cuántas vidas, cuántas familias han sido destruidas por el enemigo? Especialmente cuando quizás todo iba bien y de repente vino una tentación, vino una prueba y alguien cayó, alguien falló y ya jamás fueron los mismos. Fueron destruidos esas familias por la tentación, por las pruebas que vienen a la vida. Adán y Eva fueron tentados, cayeron ambos en la tentación y sus vidas cambiaron para siempre. Él trata, el enemigo, de hacer todo lo posible para que la gente no busque a Dios, para que la gente no sirva a Dios, la gente no se acerque a Dios. ¿Por qué cree que vemos tantos problemas y tantas dificultades en el mundo? Porque hay mucha gente que realmente no busca a Dios, el raíz de la vida, ah, este, el, ah, la solución para tantos problemas y tantas cosas que uno pasa en este mundo. Lo primero que vemos es que el enemigo, la meta es que uno caiga, que uno falle en la tentación. Y aquí dice que él vino ahí donde Jesús estaba y era un momento difícil, ya estaba acercándose su cumplimiento de su ayuno, de estar en el desierto, tenía hambre, recordemos era el desierto, en los días calientes, las noches frías, no había nadie para estar ahí con él. Él y el Padre estaban solos y nos dice que es cuando vino el tentador. Y la meta es que la meta era destruirlo, la meta era de que pararlo, de hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Ahora, el versículo 3 nos dice de esta manera, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Le dijo, si eres Hijo de Dios, haz esto. So, una táctica, porque tiene varias tácticas, las tácticas que aquí que usa mayormente el enemigo es que mintió al Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que el diablo es astuto y eso es de que él es un engañador. Usa palabras suaves para tratar de que uno caiga en la tentación, para que uno pueda fallar en la tentación. Vienen tiempos difíciles, en tiempos donde uno se siente quizás débil, donde uno se siente quizás solo. Es como un vendedor, vamos a decir, un vendedor de carros que te quiere vender un carro que por fuera quizás se mira muy bonito y se mira muy bueno ese carro, pero por dentro quizás está el motor no sirve, pero te da palabras suavecitas. Mira este carro, mira qué hermoso, mira la pintura, mira tiene sus llantas buenas, pero no te dice nada de adentro del motor que está ya por deshacerse, que ya está descompuesto. Es uno que engaña, manipulador, eso quiere decir astuto. Y es las tácticas que usa el enemigo, te miente, te echa mentiras.
Nos dice que le dijo, si eres el Hijo de Dios, no nomás una vez, sino dos veces le dice, si eres hijo de Dios. Entonces le estaba tratando de que el Señor hubiera duda en su mente y en su corazón de que Él era el Hijo de Dios. Y muchas veces el enemigo va a usar esta táctica. ah, de si eres hijo de Dios, ¿por qué te están pasando estas cosas? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esta situación en tu vida? No eres hijo de Dios, porque si no, Dios te ayudaría. So usa muchas palabras así para tratar de que uno caiga en la tentación, para que uno trate de hacer decisiones incorrectas en la vida. Nos miente, te miente diciendo, especialmente en los momentos, en esos tiempos donde uno se siente sin defensa. ah, ah, y es un engañador, nos dice la palabra de Dios, te miente diciendo, nadie te va a ver cuando haces estas cosas, nada va a pasar si tú haces esto, todo va a estar bien, ah, nada pasa si haces tú esta decisión. No diciéndote realmente las consecuencias de algunas decisiones, especialmente decisiones incorrectas de la vida. Siempre te dice que todo va a estar bien sin decir que hay consecuencias al hacer una decisión incorrecta en tu vida. En el año 2006 habían dos adolescentes amigas, Jessica Rasdal y Laura Gorman. Se conocían desde que tenían 5 años, desde chiquitas, fueron a la escuela juntas desde el principio. Eran mejor amigas todas sus vidas desde chiquitas. Llegaron a la preparatoria, seguían amigas, hacían todos juntos. Y un día en febrero del 2006, la historia dice que salieron como adolescentes, fueron a una fiesta y en esa fiesta estuvieron tomando licor. Y de seguro que en la mente les pasaba, nada va a pasar porque cuando fueron a la fiesta manejaron y de seguro que pasó por la mente de ellas, nada va a pasar, todo va a estar bien, puedes tú resistir, eres fuerte, vas a poder manejar. Y nos dice que después de la fiesta, regresaron a su carro, iban un rumbo hacia otro lugar y dentro de una hora, una de ellas ya había partido a la eternidad. Chocaron y una de ellas perdió su vida. Ah, una triste historia verdadera que muchas veces se escucha continuamente de que, especialmente en los adolescentes, de que empezaron a tomar y empezaron a manejar y un amigo, una amiga fue muerto o muerta por causa del accidente. Pero el punto aquí fue de que eh, de seguro que pasó por sus mentes, de que todo iba a estar bien, de que nada iba a pasar. Y así es el enemigo. Oh, puedes hacer esto, puedes hacer aquello y todo va a estar bien. Y es lo que el diablo usó aquí con el Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, haz esto, todo va a estar bien, nada va a pasar sin decirte las consecuencias de esas malas decisiones, de esas tentaciones si hacemos la mala decisión. Esa es la táctica del enemigo que él usa. Y es lo que podemos aprender aquí, que él siempre va a tratar de usar estas tácticas para que uno caiga en la tentación, mentirte. La palabra de Dios nos dice de que en Juan 8:44
8:44, Jesús hablando del enemigo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y, y no ha permitido y no ha permanecido en la verdad, o sea que él no quiere la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de que él es el rey de la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. So Jesús le quitó ahí la máscara a realmente al diablo y dijo, él es el padre de mentira. So él va a mentir. Hey, si eres cristiano, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando? ¿Sabes qué? Haz esto, haz aquello. Nadie te va a mirar, nada va a pasar, todo va a estar bien. Sin realmente diciéndote la verdad de que después de esa decisión incorrecta que uno hace, hay consecuencias. Hay un resultado y muchas veces el resultado es un resultado que no bueno, un resultado drástico, drástico, un resultado que tiene, que vienen con malas consecuencias. So ese es el táctico que usó aquí el enemigo, es mentir al Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que el Señor Jesús hizo para vencer? Ah, Vemos aquí que el enemigo su meta es tratar de que uno caiga, que uno no progrese, que uno no se acerque a Dios. Vemos aquí de que usa tácticas como la mentira, el engaño, manipula las palabras, las tuerce para que uno pueda caer en la tentación. Pero el Señor aquí no nos deja solos, nos enseña cómo es que podemos vencer al enemigo, cómo podemos vencer la tentación. Nos dice el versículo 4, él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice aquí que el Señor Jesús usó una arma, la cual Dios nos da para vencer al enemigo. Ahora, eso nos dice que Dios es un Dios que quiere y desea que uno pueda vencer en la tentación, pueda vencer las tácticas del diablo. Dios es un Dios que quiere que pases esa prueba, esa tentación. Recuerdo mi juventud de que empecé a involucrarme en varios deportes y en cada deporte que yo me involucraba tenía un entrenador, un coach, un entrenador. Y siempre estaban ahí para ayudarme, para levantarme, para enseñarme ah, para empujarme a que yo fuera, a que yo pueda vencer y ser bueno en el deporte que estaba yo involucrándome. Ah, Era un coach que siempre estaba a mi lado ayudándome. Y así es el Señor. El Señor está ahí para que uno pueda vencer en la tentación. Él no nos va a dejar solos. Él nos va a dar las armas, nos va a dar la capacidad, nos va a ayudar, nos va a asistir para poder vencer. Y es lo que el Señor Jesús aquí muestra. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios, dice el versículo 4 ya en la última tentación que el diablo usa, dice, perdón, en el primero dice, pero vamos a ver que en las tres tentaciones usó el Señor Jesús la misma defensa, dijo, y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So dice, escrito está, Satanás, y lo dijo con autoridad, escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, por segunda vez usó el Señor Jesús estas palabras. Tercera vez, escrito está, escrito está. So, ¿qué fue lo que el Señor Jesús usó? La palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está.
este día, si yo y tú vamos a vencer en las tentaciones, en las pruebas que vienen en la vida, tenemos que entender la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que uno memorice los versículos de la palabra de Dios, que uno esté estudiando, escuchando la palabra de Dios. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando uno está memorizando la palabra de Dios en su vida, estás tú guardando una arma que te va a ayudar a vencer en la tentación, que te va a ayudar a ti a vencer las tácticas del enemigo, la palabra de Dios. Por último, Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Lo dijo con autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es autoridad, es poder. Y él usó esta arma para vencer al enemigo. Y lo muestra en la palabra de Dios en la Biblia para ayudarnos a nosotros también a vencer en la tentación. Ahora, no somos perfectos y hay veces que uno puede fallar, pero el punto aquí es de que uno se levante, se sacude, siga adelante y que pueda entender la importancia de conocer la palabra de Dios, conocer estas armas que Dios nos ha dado para vencer en la tentación, para poder ser vencedores en las pruebas y en las luchas. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará, perdón, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos dice ahí que quizás hay tentación, hay pruebas, pero que Dios nos da la salida, nos da Él las armas, nos da Él la capacidad para poder vencer en la tentación. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que uno pueda vencer en la tentación. Jesús venció porque tenía la arma y la arma era la palabra de Dios. Memorice, escuche la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios. Todos trabajamos, todos tenemos responsabilidades, madres cuidando a sus hijos, algunas hasta cuidando y trabajando, como hombres, padres trabajando. Pero tenemos que entender la importancia de tomar un tiempo para poder llenarnos de la palabra de Dios en nuestras vidas, la cual nos ayuda a vencer. Josué 1:8 al 9, y con esto vamos a terminar, dice, nunca os apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le dio la arma aquí a Josué, la palabra de Dios, y le dijo, Dios estará contigo todos los días de tu vida. Es así como podemos vencer. Jesús venció y nos enseña a nosotros cómo vencer porque Él quiere que venzamos en la tentación, en las pruebas. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a orar por necesidades, enfermos. Vamos a orar también por aquellos que desean recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Ya no camines solo, ya no camines sola. Pide al Señor Jesús que entre en tu vida. Empieza a caminar con el Señor Jesús, quien te ayuda a ser vencedor en la vida. Vamos a orar primeramente por aquellos que desean recibir al Señor Jesús. Repita estas palabras, di, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mi pecado. Te pido perdón, te pido que entres a mi corazón y a mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza, Señor, para servirte, amarte, Señor, y seguirte, Señor, todos los días de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Señor, yo te pido por aquellos que están pasando por tentación, por pruebas, luchas. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están pasando por necesidad. Tú los conoces, pero en este momento yo pido, Señor, que usted ponga su mano poderosa en cada uno de ellos y que usted, Padre, lo levante,
los ayude. Aquí nos muestra, Señor, que usted estaba con el Señor Jesús, porque usted siempre nos cumple su palabra, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Bendice, Señor, cada oyente, supla cada necesidad. Gracias te damos, Señor, porque usted es fiel y bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios, a seguir adelante. Seguimos caminando con el Señor Jesús. Vamos a ver la próxima semana sus próximas experiencias, sus próximos pasos y así seguir aprendiendo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Sigamos adelante. Amén.